Y como tú sabes, estamos en Hechos 8, que lo vimos en la mañana, y hoy vamos a hablar de Hechos 9, ¿ok? Nos vamos a dedicar a Hechos 9. Así que donde sea que tengas tu Biblia, tenla abierta en Hechos 9, ¿de verdad? Y pues estoy muy contento. Hoy voy a seguir compartiendo acerca de evangelismo a través de lo que tú sabes que es Fiesta Ministerios, y te pido que me acompañes a hacer la siguiente oración. Querido Jesús, gracias por esta tarde. Estamos en tu casa, estamos en tu día, estamos con tu familia. Amén. Y lo único que queremos, Señor, es apasionarnos un poco más por la Biblia, por tu palabra, enamorarnos más de lo que tú estás diciendo aquí y poderlo llevar a la práctica. Amén. Somos humanos imperfectos, somos humanos con muchos problemas, pero aún así queremos sentir y poder ver, palpar tu gloria. En Cristo Jesús decimos juntos, amén y amén. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. Como tú sabes, estamos hablando de Hechos y estamos en el capítulo 9. Vamos a hablar acerca de la conversión de Saulo. Pero antes de que te empiece a compartir acerca de este capítulo, quiero platicarte esta historia que me pasó, que fue real, de cuando iba en la universidad. Estudié en una universidad llamada TEC de Monterrey en México, y es una universidad pues muy bonita, muy como desarrollada. Es la universidad número 1 privada de México. Y como es privada, pues genera mucho dinero. Entonces los edificios son muy nuevos, los edificios son muy modernos, tienen muchos campus, más de 20 campus en todo México. Es una locura. Y recuerdo que yo empecé a estudiar ahí porque mi hermano me empezó a apoyar para que estudiara ahí. También conseguí una beca. Era una beca del 85% y solamente así podía estudiar porque las colegiaturas eran muy caras. Y empecé los primeros semestres echándole muchas ganas, gracias a Dios. Me bendecían las materias, en las calificaciones, hasta que llegué a una clase. La clase era literatura, cine y una cosa más que no recuerdo. Y era una maestra. No encontré una fotografía de una mujer, pero imagínate que esta persona, el maestro, era una maestra. Y la maestra empezó a enseñarnos la clase y de repente hacía ciertos comentarios medio raros que denotaban que la maestra era atea. Y un día la visité en su oficina para platicar un tema de la materia, y creo que ya recuerdo cuál era el tema de la materia. Nos había pedido que fuéramos a hacer una actividad el sábado, y entonces yo fui a decirle: yo no puedo ir a la actividad del sábado porque soy cristiano y mi convicción bíblica es que debo dedicar el día sábado para Dios y no quiero hacer esto. Y empecé a decirle mi filosofía de vida, y la maestra se me quedó mirando a los ojos y empezó a recitar un salmo de memoria. Lo empezó a recitar, uno largo, y lo recitaba, y yo me quedé confundido. Y después me dijo: a mí también me gustan las palabras de la Biblia, son muy poéticas. Ahí la tengo. Y la tenía atrás, al lado de muchos libros de otras religiones, porque la mujer era tiene doctorados, muy inteligente. Y me dijo, y cuando la leí me di cuenta por qué no creo en Dios, por qué no creo en la religión. Y cuando yo escuché esas palabras yo me quedé frío, porque yo dije: esta mujer es una mujer preparada, con doctorados. Yo vengo aquí a pedirle que me ayude a ser cristiano cuando ella ya ha leído más veces la Biblia que yo. Y eso, ella dijo, es lo que ha hecho que no crea en Dios. Yo me quedé espantado, no sabía qué decirle. Al final fue muy amable y me dijo: está bien, no vengas, no pasa nada. Y así quedó. Yo me quedé con la imagen mental de esa maestra, que era una aguerrida atea. Pasaron los años, terminé la carrera, me casé, ya no supe más de esa maestra. Siempre sabía que esa maestra era muy atea, muy aguerrida. Y después en México comenzamos a plantar esta iglesia que te he contado, Fiesta Iglesia. Y un día, porque esa iglesia, lo que queremos hacer es alcanzar a las personas no religiosas, a la gente que no va a una iglesia. Y empecé a invitar a muchos amigos que no eran religiosos, que no eran cristianos. Y uno de esos amigos era esa maestra que la tenía en Facebook, y le mandé mensaje y le dije: hola, no sé si te acuerdas de mí, fui tu tu alumno, pero me gustaría invitarte a la iglesia que mi esposa y yo comenzamos a plantar. Y lo que me dejó más frío todavía fue su respuesta. Y adivina cuál crees que fue su respuesta. Hola, qué gusto saludarte, te cuento que desde hace poco me hice cristiana. ¿Quién diría? Y esa fue la cara que yo hice. Así, porque no te puedes imaginar, esa mujer era la que jamás pensarías que iba a ser cristiana. Y ahora me estaba diciendo por mensaje de Messenger que era cristiana. Y me dijo: me encantaría ir a tu iglesia, pero estoy en Europa
porque estoy trabajando para una organización cristiana y yo coordino las actividades de la organización cristiana de educación cristiana en todo el mundo. Entonces ando viajando así. Y yo me quedé doblemente con la boca abierta. Y hace unos días fui a predicar a otro lugar y publiqué en Facebook y ella me comentó y me dijo, bendiciones, pastor, que Dios te vaya, que Dios te bendiga, me dijo la maestra. Yo me quedé, wow. Así que le mandé un mensaje y le dije, ¿cómo te va? Quiero saber cómo te hiciste cristiana. Y me mandó un testimonio enorme que escribió en el 2021-2020 en Facebook y cuenta cómo se hizo cristiana. Y cuando yo leía ese testimonio de una maestra con maestrías, con doctorados, que era una aguerrida atea, exitosa, que su familia, su matrimonio es un matrimonio ateo, y ella cuenta cómo es que ahora está viviendo su nueva realidad como cristiana, con un esposo que es ateo, etc. Cuenta todo eso, yo me quedé con la boca abierta, y lo único que pude decir es, el cristianismo sigue transformando vidas. Es extraordinario. Y la pregunta que yo quiero resolver contigo el día de hoy es, ¿por qué crees que el cristianismo sigue transformando vidas? Yo no sé quién eres, no sé si tienes una pasión grande por la Biblia o si apenas estás comenzando a conocerlo. No sé si uno de tus familiares, amigos o conocidos están apartados de Dios, no les interesa la Biblia, pero lo que tú y yo vamos a darnos cuenta el día de hoy es que el cristianismo, nuestro mensaje, sigue transformando vidas. Y eso es algo bellísimo. ¿Estás emocionado, sí o no? Empieza a leer conmigo capítulo 9 del libro de Hechos, versículo 1 y 2. Hechos 9, 1 y 2. Dice así. Mientras tanto, ¿te acuerdas de la persona que hablábamos en la mañana? Saulo. Antes de hablar de Felipe, al inicio hablamos de Saulo. Y Saulo era uno de los que estaban presentes cuando mataron al mártir, como contó el pastor en la mañana. Y justo cuando mataron al mártir Esteban, Saulo estaba ahí aprobando ese suceso, y tú recuerdas en la mañana vimos, empezó la persecución hacia la iglesia cristiana primitiva y todo el mundo se empezó a esparcir, entre ellos Felipe, que llegó a Samaria y hizo lo que escuchamos en la mañana. Pero ahora estamos regresando a la historia con Saulo, uno de los malos. Este es uno de los malos, es uno de los chicos malos de la historia. Versículo 1, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, que era la manera en la que se referían a los cristianos, los del camino en ese tiempo, ¿cierto? Fueran hombres o mujeres. Si tú eres cristiano, adventista de toda la vida, tú seguramente sabes esta historia de memoria, ¿verdad? La gran historia de Saulo. Saulo, dice la gente que es historiadora, que no necesariamente son cristianos, es la figura más importante del cristianismo, dicen los historiadores, porque gracias a un Saulo, el cristianismo dejó de ser una secta judía a lo que es hoy, la religión más popular de todo el mundo. Gracias a que este muchacho, señor llamado Saulo, tuvo el sueño de compartir acerca del evangelio, que Jesús salva, el cristianismo se empezó a conocer en gran parte del reino romano en ese entonces. Pero, ¿cómo es posible que este muchacho predicaba de Jesús si él quería matar, si él quería perseguir a los cristianos? Y lo que queremos estudiar el día de hoy y ver cómo el evangelismo funciona con las personas que están en contra de nuestro mensaje, con las personas que no están a favor de nuestro mensaje. Y esto es lo más importante que puedes hacer, porque tristemente hoy en día vivimos en un mundo cada vez más secular, un mundo cada vez más ateo. No había planeado hacer esto, pero ahorita se me ocurrió. Ayer estaba leyendo un libro y me gustaron mucho los datos que encontré, te lo voy a compartir. Este libro lo escribió el coordinador hispano de la conferencia de Florida. Se llama Cambiar o no cambiar. Y los datos que compartió aquí me llamaron mucho la atención porque dije, wow, esto es completamente cierto y como iglesias tenemos que darnos cuenta de esto. Dice así, la membresía de iglesias en los Estados Unidos en 1937 eran del 73% de los adultos en Norteamérica. O sea, en 1937, 73% de la población completa de los Estados Unidos era cristiana. Y se mantuvo ese porcentaje alrededor de 60 años. En el 2000, de hecho,
todavía 70% de la población de Estados Unidos era cristiana, pero entre el 2000 y el 2020 algo sucedió y ese porcentaje de 73% bajó a 47% en el 2020. Las proyecciones dicen que en los siguientes años llegaremos a alrededor de un 30 y tantos por ciento, si todo sigue igual. Y las nuevas generaciones, como los que se llaman millennials, entre 1981 y 96 que nacieron, ellos solamente se consideran cristianos un 31% de todos los millennials en todo Estados Unidos. Si tú te das cuenta, la gente que tiene arriba de 20 años, algo sucede, ¿verdad? Y los de la generación Z, que nacieron entre el 97 y el 2012, solo 33% de ellos se considera cristianos. ¿Qué quiero decir con estos datos? Cada día es más sencillo no creer en Dios. Cada día es más común que los muchachitos que están aquí sentaditos se vayan de la iglesia. Eso es cada vez más común. Es más y más común. Y no importa que tu hijo haya nacido en la iglesia, algo sucede después del high school, después de college, que hace que el muchacho, la muchacha salgan de la iglesia. Y lo que es peor es que muchas veces esas personas que salieron de la iglesia no es que sean musulmanes que nunca escucharon del nombre de Jesús, no es que sean budistas que nunca escucharon del nombre de Jesús. Ellos han escuchado del nombre de Jesús toda su vida, pero no hubo un cambio en su vida. ¿Me están siguiendo acá? Y yo quiero que el día de hoy lo que aprendamos lo podamos aplicar con ese tipo de personas. Las personas que se han salido de la iglesia, las personas que tuvieron algún trauma en la iglesia, las personas que fueron cristianas en los últimos años y decidieron no seguirlo siendo, las personas que, tuvieron algún suceso en alguna iglesia y decidieron alejarse por completo de eso. Esta es la primera primicia que tú y yo tenemos que entender. Saulo era un líder de iglesia judía, pero estaba tan alejado de Dios que su tanta religión no le servía de nada. Y tienes que tener mucho cuidado tú, si eres un líder de iglesia, si eres una persona que lleva años en la iglesia, de no estar lleno de tanta religión que de lo único que estás lejos es de Dios. Porque eso puede pasar. Le pasó a Saulo, el aguerrido enemigo del cristianismo. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios cuando lo que estaba haciendo era luchando contra Dios. Y cuando tú y yo hacemos cosas para Dios, tenemos que asegurarnos que estamos haciéndolo conforme lo dice este libro. El problema de muchos de nosotros, incluyéndome a mí, es que nos encanta predicar la Biblia con nuestros lentes de nuestra cultura, de nuestra generación, de nuestra perspectiva de vida, de nuestra experiencia, y ahora cuando leemos la Biblia la leemos bajo esos lentes, y eso es un error. Y entonces cada vez que yo leo la Biblia, leo las partes que me gustan y que favorecen mis preferencias, pero las que no me gustan o las que no favorecen mis preferencias, trato de ocultarlas y nunca las predico. Y eso es un error. Porque cuando tú y yo hacemos religión y hacemos iglesia de esa manera, lo que estamos predicando no es un mensaje puro de la Biblia, lo que estamos predicando es una mezcla entre la Biblia y mis creencias, mis preferencias, mis convicciones, mi cultura, mi generación, las tradiciones de mi país, las enseñanzas de mi mamá o de mi abuelito. Y eso es un error. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Por eso, queridos Saulos, tienes que tener cuidado de no mezclar la palabra de Dios con tus preferencias, con tus tradiciones culturales, con tus cosmovisiones personales, con tus experiencias pasadas. Tienes que tener mucho cuidado. Porque al hacer eso, lo que formamos es una religión de mis preferencias, de mis tradiciones, y las personas normalmente no se van a pelear con el Jesús verdadero, las personas se van a traumatizar, se van a pelear con nuestras preferencias, nuestras culturas, nuestras tradiciones. Y eso es lo que hace que la gente se vaya de la iglesia. El Jesús amoroso que predica este libro no hace que se vaya de la iglesia. Lo que hace que el muchacho, la muchacha, la persona se vaya de la iglesia es eso mezclado con mis teorías, eso mezclado con mis preferencias, con mis deseos. Ese es el verdadero problema. ¿Me están siguiendo acá, sí o no? El pastor Gilbert Cangy, que fue por muchos años el pastor de Mundial de Jóvenes, él es un australiano. Este pastor cuenta en un evento que él
no era de la iglesia y cuando era jovencito tocaba en una banda y después se hizo de la iglesia. Él estaba en Europa, tengo entendido, y llegó a un evento de la iglesia en Europa y vio que había una banda de adoración y vio que tenía alguien tocando el bajo que él solía tocar en la banda cuando él no era parte de una iglesia. Y cuando vio eso, dice el pastor Gilbert Cangy, que se sorprendió y escuchó el evento, terminó el evento y él estaba enojado porque decía, yo no creo que él debería estar tocando ese bajo porque es el mismo bajo que yo tocaba en la banda de rock que yo tocaba cuando no era de la iglesia. Así que dice el pastor Gilbert Cangy que va con el muchacho y le dice, tengo que decirte algo. Y el muchacho no lo conocía, le dijo, dime, lo que estás haciendo está mal, le dijo. Y le dijo el muchacho del bajo, ¿de qué hablas? Tu instrumento, tú no deberías tocar ese instrumento aquí. Y le dijo, ¿por qué? Porque ese es el mismo instrumento que yo tocaba en la banda de rock cuando no era cristiano. Y el muchacho le miró a los ojos y le dijo, pero ese es el instrumento que yo siempre he tocado desde que crecí en esta iglesia. Y en ese momento el pastor Gilbert Cangy, el director de jóvenes de la Obra Mundial, que es una persona extraordinaria, dice que algo le pegó en la mente y dijo, wow, eso es cierto. Mis experiencias pasadas están afectando mi manera en cómo quiero formar la iglesia o cómo quiero enseñar la Biblia. Y no debo permitirme eso porque mis experiencias no son las experiencias de todas las personas. El problema de Saulo es que él estaba basando su religión, sus creencias en sus experiencias y no en lo que realmente la palabra de Dios estaba enseñando. Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de no hacer eso, porque al hacerlo, tú y yo podemos llegar al punto de pelear contra el mismo Dios. Y de paso llevarnos de corbata a muchos cristianos sinceros, lastimarlos y tal vez no matarlos físicamente, pero sí matarlos emocionalmente o espiritualmente. Y eso es un grave error. Así que sigue leyendo conmigo. Versículo 3 dice así. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él, Saulo, cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tú te sabes esta historia de memoria, ¿verdad? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, que allí sí te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Versículo 9. Estuvo ciego 3 días, sin comer, sin beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión y le dijo, Ananías, aquí estoy. Él dijo, versículo 11, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso porque está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, o sea tú, que entra y pone las manos sobre él para recibir la vista. Esa es la historia que tú y yo estamos estudiando. Y el primer punto de 3 que te quiero compartir es este. Una iglesia saludable constantemente confrontará nuestras creencias e intenciones a través de encuentros con Jesús. ¿Quieres saber cómo predicarle a los muchachos que se han salido de la iglesia, a los que se han peleado con una iglesia, a los que están traumatizados? Predica a Jesús. Predica a Jesús. Predica a Jesús. Tú y yo tenemos tantas cosas que podemos predicar de este libro bellísimo, porque este libro tiene tantas cosas que nos puede enseñar para vivir la vida en el matrimonio, en las finanzas, en la salud, y todo eso está bien, lo podemos hacer, pero siempre que prediquemos la Biblia, sea el tema que sea, tenemos que predicarlo desde una perspectiva cristocéntrica, Jesús en el centro. Tu mensaje no tiene que ser come mejor, tu mensaje no tiene que ser descansa mejor, tu mensaje no tiene que ser obedece mejor, tu mensaje tiene que ser Jesús te ama, Jesús te salva y Él te ayuda a hacer lo que estamos hablando en este momento. Pero Jesús tiene que ser el centro. ¿Cómo le haces para predicar a la gente que está lastimada con la iglesia? No llegues a hablarle de tu iglesia,
no llegues a hablarle de tus tradiciones, no llegues a hablarles de tus pastores, de tus profetas, llega a hablarles solo y únicamente de Cristo Jesús. Me encanta porque Saulo pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero su vida cambió hasta que no tuvo un encuentro con Jesús. Cualquier persona, no importa quién sea, lo que necesita de parte de tu evangelismo es un encuentro con Jesús. Cuando tú quieras dar evangelismo, cuando tú quieras predicar, lo que tienes que asegurarte es que estás predicando a Cristo Jesús. Sea lo que sea, el tema que estés hablando, si están hablando de un problema en el matrimonio, si están hablando de un problema en la escuela, si están hablando de un problema político, sea lo que sea, tienes que asegurarte que estás enfocando tu plática, tu conversación a Cristo Jesús. Hay algo especial cuando tú y yo hablamos de Cristo Jesús. El nombre de Cristo Jesús es el nombre sobre todo nombre, es poderoso. Y cualquier persona que escuche del verdadero Cristo Jesús no se puede resistir. Por eso una maestra doctora en filosofía que es muy inteligente llega a quebrarse a sus 50 y tantos años para decir, me rindo, no quiero ser más atea, quiero ser cristiana porque no puedo con este Cristo Jesús. Por eso hay tantas historias como Bertrand Russell, que fue un filósofo muy famoso, pero en sus últimos días de vida se arrepintió de haber sido ateo, de haber escrito tantos libros en contra del cristianismo y dijo, me arrepiento de todo, me volví cristiano en mis últimos momentos de vida. Tantas personas como tuvieron un encuentro con Jesús no se pueden resistir, incluyendo a Saulo. Queridos amigos de esta iglesia bellísima de Peoria, asegúrense que todos sus mensajes tengan a Jesús en el centro. Asegúrense que todos sus sermones siempre se predique de Jesús. Lo que digo en este sentido no significa que siempre tienes que predicar solo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Puedes predicar de Daniel, puedes predicar de Apocalipsis, puedes predicar de Levíticos, Números, y te aseguro que en cualquier libro puedes encontrar a Jesús y predicar a Jesús. Y predicadores, su responsabilidad es entender cómo predico a Jesús de cualquier texto bíblico que tenga. ¿Cómo lo predico? Queridos amigos, asegúrense que cualquier actividad que hagan con la iglesia prediquen de alguna u otra manera a Cristo Jesús. No tengan ninguna actividad de la iglesia que no predique a Jesús. No lo tengan. No tengan ninguna regla en la iglesia que no predique a Jesús. No tengan ningún requisito en la iglesia que no predique a Jesús. Platicaba con un amigo hace unos días y me contó que su amiguito era adventista hace muchos años, pero que en la escuela a la que iba le prohibían comer carne porque era una escuela bien firme con la reforma pro salud y sus papás no eran adventistas. Y entonces el muchachito, sus papás le mandaban carne en su lonche y cuenta la persona que le tiraban la carne y el niño quedó traumado. Y hoy es un adulto y pregúntame si quiere visitar una iglesia adventista. No lo quiere hacer. Porque en el afán de ellos de enseñarle al niño que no era de la iglesia, que era mejor no comer con carne, perdieron de vista cómo predicar a Jesús y ahora el niño no tuvo un encuentro con Jesús, el niño tuvo un encuentro con una dieta vegetariana y una dieta vegetariana no cambia vidas. Una dieta vegetariana no cambia vidas. Descansar el sábado no cambia vidas. Dar diezmo no cambia vidas. Leer un libro de profecía no cambia vidas. ¿Sabes qué es lo único que cambia vidas? Cristo Jesús. Todo lo que hagas, cualquier actividad, cualquier regla, cualquier requisito, si no predica Jesús, desechen esa regla. Lo que necesitamos son verdaderos encuentros con Jesús. Saulo tenía sus creencias y tenía sus intenciones. Él pensaba que sus creencias eran buenas y sus intenciones, pero hasta que no tuvo un encuentro con Jesús, no se dio cuenta qué equivocado estaba. Predicadores, su labor al predicar es confrontar las verdades culturales con las verdades de la Biblia. Un ejemplo, una verdad cultural puede ser, me lo merezco, así que voy a hacer lo que se me antoje. Esa es la verdad cultural. Tienes que confrontar esa verdad cultural con la verdad de la Biblia. ¿Es cierto que el ser humano se merece todo lo que se le antoja o no? Y tenemos que saber responder esas verdades culturales con las verdades de la Biblia. Una verdad cultural es, no hay una verdad absoluta, cada quien que viva como quiere. Esa es la verdad cultural, pero tienes que confrontar esa verdad cultural con la verdad de la Biblia. Y no solamente los predicadores tienen que saber hacer esto,
Cualquier persona aquí que esté compartiendo de Jesús, que quiera empezar a hacer evangelismo, tienes que estar preparado a hacerlo. ¿Cómo lo haces? Tienes que conocer a la gente con la que estás hablando. Si solamente eres como una persona que vende un producto y no dejas de hablar y no dejas de hablar, nunca vas a poder conocer al otro. Nunca vas a poder conocer sus intereses, sus problemas, su manera de pensar, sus creencias, sus intenciones. Y hasta que no logres conocer esos puntos en la otra persona, no vas a lograr saber cómo presentar a Jesús frente a esos puntos. ¿Me sigues acá? Y me encanta porque esta parte de la Biblia no solamente te muestra de un Saulo que tuvo un encuentro con Jesús, también te habla de un Ananías que tuvo un encuentro con Jesús. Versículo 10, el Señor lo llamó. Él respondió, aquí estoy. Versículo 11, ve a la casa de Judas, en donde está este muchacho llamado Saulo, porque ha visto que vas a orar por él. Él también tiene un encuentro con Jesús. Y a veces nuestros encuentros con Jesús nos cambian la vida, pero a veces también nos incomodan. A Saulo le cambió la vida, pero a Ananías lo incomodó. ¿Te diste cuenta? Ananías, imagínate cómo estaba Ananías. Ananías estaba tomando su té, leyendo su lección, su Biblia, bien contento. Se puso a ver unos sermones de Alejandro Bullón. Se la estaba pasando bien, puso a los heraldos del rey. Estaba tranquilo. Cuando le dijeron, Señor, Ananías, y él supo que era Jesús. ¿Qué pasó? Quiero que vayas a una casa donde está un señor llamado Osama Bin Laden. ¿Quién dijiste? Osama Bin Laden. El terrorista. Sí, pero no importa, tú tienes que ir a su casa. Pero ¿cómo quieres que vaya a la casa de un terrorista que mata cristianos? Solo no preguntes, ve a la casa de él y vas a orar por él. Imagínate que tú estás leyendo tu Biblia cuando de pronto Jesús te habla y te dice, quiero que vayas a la cárcel donde está este preso de máxima seguridad que ha matado en su vida a más de 50 personas, violó a más de 30 personas, es un monstruo. Ve con él y vas a orar con él. A lo mejor te preguntarías, ¿será que este es Dios o me estoy volviendo loco? ¿Cómo carambas voy a ir con una persona tan horrible? Porque Ananías lo que sabía de Saulo es que él era un asesino de cristianos, de sus amigos. ¿Cómo quieres Dios que vaya con él y le ponga las manos? Porque Ananías estaba también teniendo un encuentro con Jesús. Y los encuentros con Jesús te cambian la vida o te incomodan. Pero si Jesús te está mandando a hacer algo, tienes que hacer ese algo. Vamos a seguir leyendo porque eso se pone mejor. Alguien, por favor, Ángel, ayúdame a leer versículo 13 al 20. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos de este varón a cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y él le dijo al Señor, ve, porque él me es un vaso escogido para llevar mi nombre delante de los gentiles y de reyes y de los... Pablo, pero Dios le está diciendo, sí, ve con Saulo, vas a orar por él y va a pasar algo extraordinario porque voy a usar ese Saulo para que predique mi palabra. Él está insistiendo. Así que Ananías va un poco inseguro porque esto es lo que podemos aprender de este punto. Número 2, una iglesia saludable no excluye a algunos, sino que incluye a todos manteniendo sus convicciones. Ananías era un buen hombre. Ananías era una persona fiel a Dios, que había creído en Jesús, que estaba sirviendo a la iglesia. No quería contaminar su iglesia con un loco que se estaba matando cristianos. Y tú y yo podemos ser como Ananías a veces. Ananías no era una persona mala. Ananías no era una persona odiosa. Ananías no era un racista. No. Pero Ananías era un ser humano. Y como buen ser humano nos gusta estar con los nuestros, ¿verdad? Y cuando llega alguien que no es de los nuestros, como que nos ponemos incómodos, hacemos fuchi, decimos, hazte para acá porque ahí viene ese loquito. No queremos conectar con la gente que no es de nuestra carne, que no es de nuestra marca, que no es de nuestra raza. ¿Cierto o no cierto? Ese es el ser humano. Ananías estaba feliz con su club cristiano, pero cuando recibió la invitación a ir
con el que no era parte del estereotipo de su club cristiano, él se sintió incómodo. Y lo que a ti y a mí nos puede pasar es que cuando somos cristianos de toda la vida por mucho tiempo y conocemos o estamos con alguien que no es de ese grupo, que no tiene ese estereotipo, nos podemos sentir incómodos y queremos rechazar la relación. Y eso es un problema que le pasa a todo el mundo, incluyendo a Ananías. Imagínate qué hubiera pasado que Ananías hubiera dicho, no voy a ir con Saulo porque él no merece escuchar una oración de mi parte. A lo mejor nunca hubiéramos tenido un Pablo que predicó a tantos países. Imagínate, ¿qué pasaría si tu vecino, tu sobrino, tu familiar, tu amigo es el siguiente Pablo de la nueva iglesia contemporánea, la de hoy, la actual? Pero nunca lo vas a saber si primero no le hablas al Saulo que está enfrente de ti. ¿Me sigues acá? Si no le hablas al Saulo que no se parece a tu club cristiano, nunca vas a saber si ese Saulo puede llegar a ser un Pablo que va a beneficiar tanto a la iglesia cristiana. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Nos encanta hacer evangelismo solamente para las personas que creemos se van a parecer a nosotros. Y entonces es muy típico, al menos yo lo veo en nuestros países, es muy típico que el evangelismo lo hacemos con el que ya es cristiano, con el que es católico, hacemos evangelismo con ellos, ¿verdad? Con el que ya no es tan mal hablado, con el que ya no toma tanto alcohol, con ellos queremos hacer evangelismo. Pero con el que rechazó todas las religiones, incluyendo la católica, con el que es muy mal hablado, con el que tiene adicciones, como que nos cuesta trabajo poder hacer evangelismo con ellos. Porque hay algo en nuestro interior que nos dice, él no está listo para una relación con Jesús. Pero como hablábamos en la mañana, ¿quién carambas está listo para una relación con Jesús? Todos estamos listos porque todos necesitamos de Cristo Jesús. Y por eso, querida iglesia, tenemos que asegurarnos que nuestro evangelismo incluya a la mayor cantidad de personas posibles. Que nuestro evangelismo incluya a la mayor cantidad de personas posibles. Ancianos, jóvenes, viejos, mujeres, adultos, a la mayor cantidad de personas posibles. Profesionistas, personas que no tienen profesión, pero tienen trabajos muy duros, oficios muy duros, a cualquier tipo de persona. El problema de muchas iglesias es que se hacen segmentos de iglesias y entonces te encuentras con que hay una iglesia de profesionistas, y hay una iglesia de ricos, y hay una iglesia de pobres, y hay una iglesia de inmigrantes, y hay una iglesia... Ese es un problema porque ese nunca fue el sueño de la iglesia cristiana. El sueño de la iglesia cristiana es una iglesia multicultural, multigeneracional, donde convivimos gente de todas las edades, de todas las culturas, de todas las profesiones. Tú, en este grupo pequeño que estás teniendo, base de la iglesia, me encanta porque tienes gente diversa aquí presente. Tienes algunos señores adultos que son padres de familia, pero tienes algunos jóvenes, tienes algunas personas que trabajan en empresas, otros que tienen su compañía, tienes algunas personas que hacen lo que sea, tienes personas muy diversas y eso es lo que se necesita para seguir creciendo. Cada vez que hagan esfuerzos misioneros, encárguense de hacerlos de diferentes maneras y en diferentes lugares para alcanzar a diferentes personas. Si este mes van a hacer un esfuerzo misionero para ayudar a un vecindario donde están familias, qué bueno, pero también hagan esfuerzos misioneros para alcanzar a jóvenes o también para alcanzar a niños. Lo que trato de decirles es que tenemos que hacer el esfuerzo misionero que incluya a todos. Que cada persona que entre a esta iglesia en su momento sienta que tiene personas para conectar. Que cada Saulo sienta que puede conectar con un Ananías. ¿Me estás siguiendo acá? Y esto es algo bellísimo. Sigue leyendo conmigo. Versículo 21. Dice así. Todos los que le oían a Pablo o Saulo se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Eso es lo que tú y yo queremos provocar en las personas, que confundan a la gente,
Tú y yo queremos ese tipo de personas que hace una semana estaban haciendo tontería y media y que la semana siguiente fueron transformados por Jesús y están siendo cambiados. Eso es lo que tú y yo queremos. Tú y yo queremos esos muchachitos que hoy están desvelados porque toda la noche de ayer se la pasaron en una fiesta haciendo tontería y media, pero algo pasó en su vida y el siguiente mes no pueden dejar de buscar a Jesús en esta comunidad. Eso es lo que tú y yo queremos. Ese tipo de personas, gente como Pablo que confunde a la gente porque le pregunta a la gente, pero no se suponía que tú matabas cristianos y ahora ¿por qué estás predicando con los cristianos? Nos confunde Saulo. Versículo 23, después de muchos días los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones, día y noche vigilaba de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura de la muralla. Me encanta porque Saulo acaba de ser transformado, Saulo acaba de ser abrazado por una iglesia, pero inmediatamente ya está comenzando a predicar. Y es que una iglesia saludable va a inspirar a sus integrantes a compartir completamente y constantemente sobre Jesús. Seas quien seas, si eres parte de esta iglesia, la invitación es que compartas a Jesús completamente y constantemente. Es muy bonito si empiezas a tener gente que visita tu iglesia, que esas personas los invites a dar su testimonio, que ellos hablen, que ellos compartan cómo Dios los está transformando. Tal vez ellos todavía no se han bautizado, tal vez ellos todavía no han aceptado ser parte completamente de la iglesia, pero eso no significa que no les puedas dar la oportunidad de que empiecen a compartir sobre Jesús. Normalmente las personas que van a ser más evangelistas, te lo aseguro, son la gente que apenas se está acercando a la iglesia. ¿Te has dado cuenta de eso? Es muy común, yo lo he visto mucho. El que se está acercando es el que se emociona y el que invita a la abuelita y al primo y al tío y trae todo junto, toda la gente. Esas personas están hablando tanto de Jesús porque lo acaban de conocer. Y lo que tú y yo tendríamos que hacer es lo siguiente. Tenemos que empujar a cualquiera que esté enfrente de nosotros a compartir acerca de Jesús. A hablar acerca de todo lo que tú y yo conocemos acerca de Jesús. Yo tengo una filosofía personal y aclaro que a lo mejor no la logro ver en la Biblia, pero mi filosofía personal es que las predicaciones tienen que ser muy cuidadas. Es decir, tienes que cuidar muy bien quién es el que va a predicar, porque creo para mí eso es una labor muy, muy importante, de mucha responsabilidad. Entonces, mi convicción personal es que tenemos que cuidar quién va a predicar, pero también mi convicción personal es que tenemos que asegurarnos que estamos dando oportunidades a todas las personas a que de una u otra manera, de manera pública, compartan su testimonio. ¿Qué quiero decir? No todos tienen que predicar, pero todos sí deberían compartir su testimonio. Qué bonito sería que sus reuniones tengan un espacio accesible una vez a cada fin de semana o una vez al mes, donde una persona comparte un testimonio de lo que le está pasando. Y a lo mejor esa persona se está acercando a la iglesia, a lo mejor esa persona todavía no es parte de su iglesia, pero él está teniendo una transformación por Jesús y lo puede compartir. Y qué bonito sería que eso se pudiese hacer, que permitas a la gente, aún recién convertidos como Saulo, comenzar a compartir de Jesús. Si aquí queremos poner una regla de hasta dónde se tiene que tener una conversación, hasta con qué tipo de amistades debes de tener, vamos a caer en un punto de requisitos, de detalles que siempre son inútiles. Pero lo que tú tienes que tener en claro es que tengo que tener mi comunión con Dios, tengo que leer la Biblia, tengo que entender qué es lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y lo que es correcto es que debo amar a todos, incluyendo a mis enemigos. Y lo que es incorrecto es que debo aplaudir lo que Dios no aplaude. Eso sí es sencillo. Entonces, si tú eres enemigo de Dios, yo no te voy a aplaudir porque eres enemigo de Dios, pero yo te voy a amar como Jesús me dijo que te debo de amar, aún siendo enemigo mío. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde está la línea? La línea está en amar, en el sentido de voy a preocuparme por tu persona, voy a preguntarte de tu familia, voy a orar por ti, seas quien seas, pero eso no significa que te aplaudo, eso no significa que te digo está bien lo que estás haciendo, ¿cierto? Pero al final y al cabo,
cuando tú oras por esa persona, cuando tú amas a esa persona va a sentir, wow, alguien me vio a los ojos, alguien oró por mí, y eso le cambia la vida. Imagínense, Saulo ha golpeado cristianos, se ha burlado de cristianos, ha visto cristianos morir como Esteban, ha escupido cristianos, ha juzgado cristianos. ¿Tú crees que él siente que un cristiano va a llegar a orar por él y abrazarlo? Pero ¿qué pasa cuando un cristiano como Ananías llega, le pone las manos, ora por él y lo bendice? Saulo se va a quedar callado. Imagínate, su piel se le va a poner chinita porque él va a decir, ¿cómo yo tratando tan mal a este grupo de personas, este muchacho que es de ese grupo me está tratando tan bien? Se va a quedar calladito. Y en ese momento o años después va a tener un encuentro con Jesús. Algunos tienen un corazón más duro y va a decir gracias y no le va a cambiar la vida, pero otros como este Saulo, al momento se va a arrepentir, va a ser bautizado y su vida va a ser cambiada. Eso es lo más bello de esta historia. Lo más bello es que un cristiano firme, maduro, fue con una persona que era enemigo de Dios para orar por él, para validarlo, para reconocerlo. Y eso le cambió la vida a Saulo. A veces pensamos que lo que le cambió la vida a Saulo fue el encuentro con Jesús. Por supuesto que le cambió la vida, pero me encanta cómo Jesús trabaja con la iglesia, porque no solamente no le cambió la vida con el encuentro de la luz, le cambió la vida diciéndole a la iglesia, iglesia, ve por Saulo, ora por él e impone las manos. Si no haces eso, iglesia, el trabajo no va a estar completo en la vida de Saulo. Dios tiene muchos encuentros con sus hijos y con la gente que está afuera, pero muchas veces ese trabajo no va a estar completo hasta que tu iglesia no vayas a ese Saulo a orar por él, a bendecirlo, a cuidarlo, a atenderlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Eso es lo que la Biblia nos está enseñando y estoy a punto de terminar. ¿Cuáles son los 3 puntos que hoy vimos? Estos. Una iglesia saludable va a confrontar nuestras creencias e intenciones a través de Jesús. No excluye, sino que incluye a todos, manteniendo nuestras convicciones. Eso significa que si mañana entra por estas puertas una persona que tiene una preferencia sexual distinta a la que sabemos que es lo correcto, no la vamos a mirar con fuchi, la vamos a abrazar, la vamos a saludar con una sonrisa. Y si el día de mañana nos pregunta, oye, ¿ustedes están de acuerdo conmigo? Porque veo que me tratan muy bien, con una mirada compasiva le voy a decir, no estoy de acuerdo contigo porque no creo que es lo que la Biblia enseña. Pero eso no significa que no te voy a tratar bien, que no te voy a amar, ¿sabes? Yo tenía una alumna hace muchos años, ella se consideraba lesbiana y en una conversación que tuvimos me contó cómo se sentía que la familia la rechazaba y no sé qué tanto. Y yo le dije, tú sabes que yo no estoy de acuerdo con ese estilo de vida tuyo, pero también quiero que sepas que estoy aquí para ti, para cualquier cosa que necesites. Y cuando le dije eso, recuerdo que se quebró en llanto y empezó a llorar. Y me dijo, muchas gracias. No tenemos que estar de acuerdo en esto, pero es bonito saber que al menos puedo tener una persona que puede estar para mí, ¿sabes? Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener una actitud compasiva como la que tuvo Ananías con Saulo. Vale la pena dedicar tu vida a Jesús, aunque eso signifique el rechazo de muchos. Tristemente, la vida de Pablo cambió para bien y para mal. Para bien porque sirvió a Dios. Para mal porque perdió todos sus beneficios con los judíos. Perdió todos los beneficios con los fariseos. Lo empezaron a perseguir, a golpear, a meter en la cárcel. Sus últimos días los pasó preso en una casa, ¿verdad? Sin poder salir. Esa no es una vida que todos nos gustaría tener, nos gusta nuestra libertad. Pero su vida valió tanto la pena porque la estaba dedicando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo simplemente te quiero recordar estas nuevas palabras. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y ve a un lugar porque se te dirá qué hacer ahí. A lo mejor tú no te has dado cuenta, pero quiero decirte el día de hoy con mucho amor y respeto, tú y yo hemos perseguido a Jesús con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestros secretos, con nuestros pecados ocultos. Tú y yo lo hemos perseguido y lo hemos crucificado con nuestros pecados. Pero la parte más bella de la Biblia es que aunque tú y yo persigamos a Jesús, lo crucifiquemos, lo golpeemos, lo escupamos, Jesús va a seguir diciéndote, así tan grande es mi amor por ti. Y va a seguirte buscando, Saulo.